tipo de hombre nuestro, es la bendición de ser espirituales. Bueno, saben que todo nuestra agenda de este fin de semana acá en el campamento es sobre la espiritualidad y la necesidad de la plenitud del Espíritu. Y nosotros deberíamos conocer muy bien la bendición que tiene para nuestras vidas ser espirituales. O sea, tener el Espíritu de Dios y tener la plenitud del Espíritu de Dios. Y yo estuve pensando y orando al Señor qué enseñar. Y voy a enseñar algo que aprendí en una clase de teología cuando era estudiante del seminario de mi profesor Leoncio Guía. Y son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Porque para mí tuvo un impacto espiritual esto. Y yo, claro, lo he conformado, lo he adaptado a este sermón estudio. Pero que pudiera tener nosotros la misma bendición espiritual que tuvo conmigo, que ha tenido todo el tiempo en que he guardado estas notas de mi profesor, pues ha sido algo verdaderamente bueno para mí. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 16, el texto que nos va a ir sirviendo, aunque vamos a estar revisando la Biblia en muchos pasajes, pero dice la Biblia, ahí en capítulo 16 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 4b, dice: esto no os lo dije al principio porque ya estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Te glorificamos, Dios, y anhelamos ser enseñados por tu palabra esta noche, oh Dios, sobre la bendición de la plenitud y la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Y la bendición de tener, oh Dios, con nosotros el Espíritu Santo que tú nos diste para tu gloria y para que fuéramos un cuerpo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Wow. Después de tener al Señor, después del ministerio público de Cristo, Cristo está diciendo que cuando Él ya muera en la cruz, su ministerio terrenal ha terminado con el ministerio de la salvación. Y que ahora los creyentes santos van a necesitar más el Espíritu Santo que a Él. Os conviene que yo me vaya, porque ustedes van a recibir el Espíritu de verdad, el Consolador. Eso no quiere decir para nada que no nos haga falta Cristo, no entienda así, sino que en la etapa en que hoy está la iglesia, nos conviene tener al Espíritu con nosotros. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo se ha manifestado a la iglesia y a los creyentes en particular. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo en mi vida? Puede ser una pregunta que nos hagamos. ¿Qué bendición tiene para mi vida el tener al Espíritu Santo? O sea, llegar a ser un ser humano donde habita el Espíritu, o sea, espiritual. Durante el hecho del Pentecostés, que se asombró todo el mundo allí, tremendo, fue necesario que Pedro y los apóstoles explicaran a la gente lo que estaban viendo. Y él les dijo acerca de esa manifestación del Espíritu Santo, que eso había sido profetizado por Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo se ha manifestado a la vida de los creyentes y a la iglesia de muchas maneras. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis,
Si usted quiere acompañarme ahí en el capítulo 1, versículo 4, y no solamente en el versículo 4, sino en el 3:1, en el 4:5 y más adelante, la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que lo que la Biblia está enseñando allí es que esos 7 espíritus de Dios es el mismo Espíritu Santo. En el versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y gracia y paz. Estoy leyendo con la Biblia palabra clave, y como tiene tantos numeritos del Strong, pues me confunde a veces. Dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, que era y que ha de venir? El Padre. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Está hablando, es una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice gracia y paz. ¿Quién da gracia y paz? A vosotros. Bueno, el Padre, el que era, el que ha de venir, dice el Espíritu Santo, los 7 espíritus y Jesucristo, el testigo fiel. De alguna manera, después cuando nosotros vemos estos 7 espíritus, siempre tiene que ver con divinidad. Y uno dice 7 espíritus, bueno, tremendo. También Isaías habla de cuando el Cristo venga, estará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu, y habla del Espíritu como en 7 formas también, Isaías, en 7 formas del Espíritu. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta también que lo que enseña el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, habla de 7 cosas que el Espíritu Santo hace en el creyente y la iglesia. Y yo quiero recorrerlas todas, porque quiero, aunque voy a ir más rápido con las primeras 6, porque la última es la llenura o la plenitud, y es donde quiero detenerme más. Y para que nos demos cuenta cómo todas ellas nos llevan a lo que Dios quiere lograr con nosotros como iglesia. La primera bendición espiritual, la primera manifestación del Espíritu Santo es el bautismo. La Biblia dice que Juan el Bautista dijo: bueno, yo bautizo con agua, pero después de mí vendrá otro más poderoso que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo. Nosotros vemos después en el libro de los Hechos, esto se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan 1:33, en todos los evangelios. Estoy buscando ahora solamente algunos, pero en Hechos 1:5, ustedes saben que la Biblia menciona nuevamente este pasaje y le dice a los apóstoles, el Señor Jesucristo, que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran para que esperaran allí la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y le dice de esta manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Después con 1 Corintios 12 dice: porque todos fuimos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. El tema del bautismo del Espíritu no es un tema que yo me voy a meter ahora doctrinalmente, pero para nosotros, para que quede claro, el bautismo del Espíritu ocurrió como un hecho histórico una vez y para siempre. Ocurrió como un hecho histórico que ocurrió a los 3 grupos que la Biblia identifica, o que identificaba el pueblo judío como las divisiones en que estaban los hombres. Jesucristo, por ejemplo, cuando dice acerca de predicar el Evangelio, dice: predicaré el Evangelio, ahí mismo en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8 dice: en Jerusalén. ¿Y qué dice después? ¿Recuerdan? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Hasta lo último de la tierra. Porque para el judío esas eran las 3 divisiones que tenían los pueblos. Estaban los judíos, los samaritanos, ¿y quiénes más? Y los gentiles. Esos eran los 3 grupos en los que un judío dividía el mundo para él. Estaban los judíos, los samaritanos y los gentiles. Bueno, pues el bautismo del Espíritu Santo, que ocurrió en Pentecostés, pues ocurre también con los samaritanos y también con los gentiles. Cuando usted ve que esto ocurrió en Jerusalén, allí solamente había un judío, dice la Biblia, y estaban en Jerusalén judíos de todas las naciones que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Ahí no había ni samaritanos ni había gentiles. Pero después Felipe va a Samaria y predica el Evangelio allí, y se enteran los apóstoles y van y les preguntan: ¿han recibido el Espíritu Santo? Y dicen: no, nosotros no hemos recibido. Y ellos dicen que poniendo las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y también la Biblia dice en el capítulo 10 después que Pedro fue llevado a casa de Cornelio, ustedes saben
saben, no voy a contar toda la historia, cuando vio el manto, cuando el ángel le habló, cuando el ángel le habló a Cornelio, y cuando llega allí, que les predica el evangelio a los gentiles, pues ellos recibieron el Espíritu Santo. Y de la misma manera que ocurrió acá en Jerusalén, el día de Pentecostés, ellos también recibieron el Espíritu. Dice que se asombraron de que también los gentiles tenían el Espíritu. Eso nosotros llamamos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que convirtió a la iglesia en propiedad de Dios. La iglesia se identificó y perteneció al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice, ¿cuándo va a ocurrir esto? Dentro de no muchos días. Le pone fecha. Y después Corintios dice, todos fuimos, y eso es pasado. No, todos estamos siendo bautizados. No, todos fuimos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo, la iglesia. Ahora, cuando Pedro terminó de predicar el día de Pentecostés, cuando Pedro termina de predicar allí, que esas personas se compungen de corazón y le dicen, ¿qué haremos? Y él le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo, como habéis visto que ha sucedido con lo que aquí estábamos. O sea, de la misma manera, lo podemos buscar allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice en el versículo 38, y Pedro le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice la Biblia que cuando aquellas personas fueron bautizadas, dice que fueron añadidas. La Biblia no dice que esas personas, cuando volvieron a tener ese bautismo, sino que ya fueron añadidos, porque todos fuimos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu es para que la iglesia sea un cuerpo. Así que nosotros como iglesia somos el lugar donde el Espíritu Santo tomó posesión como Dios. Así que el bautismo habla de identificación y pertenencia. ¿Cómo nosotros somos parte de ese bautismo del Espíritu a la iglesia? Cuando creímos, nos convertimos al Señor y fuimos añadidos. ¿Hay algo que usted pueda hacer para quitar, mejorar o hacer mejor el bautismo? El bautismo ese no tiene medida, es sencillamente un hecho. El Espíritu Santo vino a nosotros. Y la Biblia dice que ese Espíritu que está contigo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios. Y no se da por medida, así que no es una cuestión de que tú recibiste más bautismo y otros menos. La Biblia cuando habla del bautismo por agua, habla de un bautismo y todo el bautismo es igual. O sea que ahí no hay el asunto de la plenitud, de mayor o menor, sino sencillamente algo que el Señor nos dio y punto. Segundo, vamos a ver la morada del Espíritu. Ahí en 1 Corintios capítulo 3:16, capítulo 3, versículo 16. Yo no tengo que buscar, pero se me va. Ustedes me pueden ayudar con la Biblia también. Creo que me pueden ayudar también con la Biblia. Allí en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, la Biblia nos enseña que nosotros somos templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo que la Biblia nos está diciendo es que el templo del Antiguo Testamento era un símbolo del creyente para este templo y de la iglesia de Dios. La morada, el templo del Antiguo Testamento tenía allí el arca, que era el lugar donde estaba Dios. Supuestamente, simbólicamente, estaba allí el arca representaba a Dios. La Biblia dice que cuando el templo fue construido en el tiempo de Moisés, fue llenado con el Shekinah de Dios. Una nube descendió y se llenó de humo. Cuando después Salomón construye el templo en Jerusalén, ocurrió otra vez ese milagro. Dice que el templo se llenó de humo, los que estaban ahí no podían ministrar. Esas personas habían oído hablar de aquella historia del desierto, pero nunca lo habían visto y lo experimentaron de pronto. La idea era del Espíritu Santo llenando aquello, Dios mismo. Para ellos estaba claro que eso era que Dios llenó el lugar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y déjenme decirle, después que usted cree en Jesucristo y usted entregó su corazón a Él y fue salvo, y usted pidió perdón por sus pecados y recibió la salvación de Cristo, el Espíritu Santo vino a morar y usted no lo puede botar de Él.
Incluso déjenme decirle que el contexto de este versículo, porque hay personas que creen que la salvación se pierde. Yo no creo eso, creo que la Biblia lo enseña. Creo que uno de los puntos en que yo creo que la salvación no se pierde es, y entonces una persona se puede ir al infierno con el Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña que yo soy templo del Espíritu Santo. No, pero si pecas, el Espíritu se va a ir. No me digas. ¿Sabes dónde está el contexto de este versículo? En creyentes que estaban cometiendo fornicación con rameras, con mujeres prostitutas. Sí. El contexto es hombres que estaban yendo con mujeres rameras. Y léalo después en su casa. El apóstol le dice, no puedes unir tu cuerpo al de una ramera, porque cuando tú te unes con una ramera, un solo cuerpo eres con ella. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Y el templo tiene que ser santo. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje. Eso es lo que está enseñando ahí. Así que nadie os engañe. Somos templo del Espíritu Santo. Así que mora en mí. Y nada puedes cambiar eso. Porque el Espíritu vino a ti. Y tú eres propiedad de Dios. Así que eres el templo de Dios. Te bautizó para ser tu propiedad. Y la Biblia también habla de otra cosa más. Habla del sello del Espíritu. El sello del Espíritu. Ahí podemos buscar varios pasajes. Segundo de Corintios, por ejemplo. Ayúdenme con otros pasajes. Por ejemplo, ustedes me ayudan con Efesios 1:13 y 4:30. Yo busco primero a 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22 dice de esta manera: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Sellado. Efesios 1:13. Y habiendo oído la palabra de verdad, ¿alguien lo tiene? 13, sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 4:30, Efesios 4:30. Habla acerca ahí de contristar y demás. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera 4:30. Efesios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El sello es propiedad de Dios. El sello, nosotros tenemos que interpretar cuando habla de sello aquí, qué es lo que estaba pensando Pablo cuando habló de ese tema, en su contexto. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Es su derecho sobre nosotros, como que nosotros somos su propiedad. Su propiedad. Debido a que el Espíritu Santo nos ha sellado, nosotros estamos seguros de nuestra salvación, hermano. Nadie puede romper el sello de Dios. Nadie. Cuando los romanos ponían un sello, ¿usted recuerda que a la tumba de Cristo se le puso un sello en la piedra? Y nadie podía romper ese sello, bajo pena de muerte, porque eso era en la ley. Y de alguna manera es lo que está diciendo: cuando Dios te ha sellado, te selló, eres su propiedad. El Espíritu es dado al creyente como un enganche para asegurarnos que nuestra herencia completa como hijo de Dios nos fue entregada por el Espíritu Santo y nada lo puede quitar, hermano, nada. Acuérdense que la misma Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que tenemos esto, que hemos sido sellados como propiedad de Dios. Y vuelvo a lo que he estado diciendo hasta ahora. O sea, cuando usted habla de bautismo, de morada, la morada es morada, el vive. Eso no es una cuestión de medida, ni que usted pueda cambiar eso. El sello es igual, usted fue sellado y usted no puede cambiar eso. Tampoco puede cambiar el hecho de que sellado. Vamos al otro punto, vamos a seguir adelante. Dones, vamos con los dones. El Espíritu Santo también nos ha dado dones espirituales. Dones espirituales que son capacidades para servir a Dios. Bueno, hay 3 famosas listas de dones y hay otros dones que están por ahí sueltos en el Nuevo Testamento. Están los dones, por ejemplo, de 1 Corintios 12, donde habla de los dones que hemos recibido, de la fe, de maestros. Están todos esos dones que están ahí de dar. Romanos 12 también habla de los dones, hace una lista de dones
Cada uno ministra según el don que ha recibido, el de enseñanza en enseñar, el de dar con liberalidad, el que preside con solicitud. Y Efesios capítulo 4, que dice que Jesucristo descendió también y llevó cautiva la cautividad, y que esto que descendió dejó dones a los hombres. Y dejó, dice la Biblia, pastores, profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la Biblia habla de que el Espíritu Santo es quien nos ha capacitado espiritualmente para servir a Dios. Estas son entonces capacidades con las que usted cuenta de parte de Dios, que nos inserta como obreros útiles en la iglesia de Cristo para la edificación de otros. Romanos capítulo 12 parece enseñarnos claramente de que hay una medida del don de Dios. ¿Quién la establece? ¿Usted o Dios? Dios la establece. Yo no establecí que el don que Dios me dio de la enseñanza sea mejor o peor que el que tienen otros pastores o otros maestros. Eso lo decidió Dios. Ahora, yo voy a esforzarme en esa capacidad para ser mejor. Pero indudablemente que yo conozco personas que son mucho más inteligentes que yo y son mejores maestros que yo. También conozco a otros que son maestros que tal vez no tengan el nivel que yo tengo. Yo no estoy evaluando eso, pero sí me doy cuenta, y usted se da cuenta, que hay personas con capacidades tremendas en cuanto a sus dones. Y eso lo establece Dios, no lo establezco yo. Y no es cuestión de tener más espíritu, menos espíritu. Tiene que ver con un don espiritual. Él nos dio los dones. Y esos dones son para edificación de la iglesia. Los dones espirituales de alguna manera nos enseñan también el hecho de quitar de nuestras vidas el ego, porque es algo no para lucirlo, sino para servir. El don espiritual no es para yo lucirme con él, sino para servir con él. Es para la edificación de otros, porque eso también es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La mejor manera de vivir la vida cristiana es vivirla para los demás. O sea, va a ser una diferencia en cuanto a la frustración de hacer las cosas por mi ego, porque cuando hago las cosas para mi ego siempre estoy frustrado, a hacerlas para servir, que entonces me siento gozoso y espiritual. Cuando es para otras personas, siempre. Por eso la Biblia dice: mejor dar que recibir. Porque el que siempre quiere recibir, siempre está insatisfecho. Usted se ha encontrado personas a las que usted le ha hecho la ayuda, y la ayuda dice: oye, nunca está satisfecho, está infeliz siempre, porque me dan menos. Y si usted le da, yo le doy $100 a Marco ahora, y se me ocurre darle 200 acá a Ahmed, y Marco es, por ejemplo, alguien a quien le gusta recibir, va a decir: y le dio más que a mí. No es capaz de decir: qué feliz estoy de que me dio $100. Siempre he oído, mi pastor lo decía, que la Biblia dice: llorar con los que lloran, gozados con los que se gozan. ¿Qué es más fácil y qué es más difícil? Lo más difícil es alegrarse con los que se alegran. Llorar con los que lloran es muy fácil. Usted es una persona triste, llorando, y usted va ahí y se compadece. Alegrarse con los que se alegran, es un poco complicado. Oye, me compré un carro nuevo. Oye, Dios no da un carro. ¿Y por qué a mí no me lo dio? Y vamos caminando y usted se encuentra $100 y dice: yo pasé por ahí y no lo vi, chico. En vez de alegrarme porque usted lo encontró, yo me duelo de no haberlo tenido yo. La tendencia humana es esa. La tendencia humana es esa. La tendencia espiritual es otra. La tendencia espiritual es alegrarme de tus éxitos, alegrarme de bendecirte, de ayudarte, de que tú seas superior a mí, de que tú seas mejor que yo, porque eso es lo que los dones espirituales nos ayudan a hacer. Están también como dijimos, no depende de nosotros, es Dios quien. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que da al que quiere y como quiere. En buen cubano, que yo soy cubano, dice: como le da la gana. Sí, porque también hay personas que enseñan que los dones tú los pides. Y es tergiversando un versículo bíblico para mí, porque dice: procurar los dones mejores. Se lo está diciendo a la iglesia a la hora del ejercicio de los ministerios, porque naturalmente habían dones que eran mejores que otros. Y la Biblia, cuando da la lista de dones, pone los más importantes primero. Pero no dice que tú como creyente tengas que decirle: Señor, yo quiero tener el don de pastor. Y tú, que tú no lo tienes porque tú no lo has pedido. Pídelo, ahora ahí para que Dios te lo dé. La Biblia lo que dice es que el Espíritu Santo es quien reparte los dones y lo da como Él quiere y a quien quiere. Todos los creyentes tienen un don al menos. Algunos tienen muchos más dones, pero hermano, es el Señor quien los da, no nosotros. No lo determinamos eso. Seguimos adelante. Las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Y seguimos aprendiendo, ¿no?, sobre estas manifestaciones. Las arras del Espíritu
son la garantía total de nuestra pertenencia a Dios. 1 Corintios, volvemos al capítulo 1, versículo 22, donde dice, en el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y también Efesios 1:14, ahorita leí el versículo 13, Pedro Pablo tiene el 14 por ahí. Efesios 1:14. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Desde el 13 venía diciendo ya que nos dio el Espíritu, nos selló con el Espíritu Santo y nos dio cuáles son las arras. ¿Qué cosas son las arras? Esa palabra viene de aquel tiempo, ¿no? La palabra griega es arrabón. Bueno, no sé si la pronuncio bien. Pero sí. Arras es un anticipo de un total de pago que se haga. Correcto. ¿Cómo le dicen? Don't pay. Don't pay. Es la prima que usted da. Sí. Significa, miren, la traducción correcta es prenda. Es la prenda, pero ¿por qué? Porque en aquel tiempo, cuando usted iba a adquirir algo, usted iba a comprar una propiedad, usted tenía que dar un anticipo que el dueño le garantizaba que usted iba a seguir adelante. Un primer pago que le garantiza que tú no me vas a dejar botar, que no me vas a dejar. Te voy a hacer un trabajo para ti. Te voy a hacer un trabajo grande aquí en la casa, no sé, y tú dices, mira, esto va a costar tanto porque tú me tienes que dar un anticipo de tanto. No lo hacen así casi todos. Porque si yo no me das un anticipo, yo no sé al final, cuando yo te diga tanto, no, te lo pago después. Tienes que darme algo porque yo voy a empezar a invertir aquí y voy a empezar a hacer. Entonces, cuando alguien vendía una propiedad o algo así, había siempre esto. La persona daba un anticipo que garantizaba la seguridad de lo que restaba. Bueno, pues el Espíritu Santo, este Espíritu de Dios mismo que vino a nosotros, Dios nos lo ha dado como, de alguna manera, como el pago inicial de nuestra herencia. Dice, ¿de cuál es la arras? ¿De qué? De nuestra herencia. Esa herencia que Cristo prometió y nos aseguró en la cruz. Bueno, para que tú sepas que esto está garantizado, te mando aquí la garantía. La garantía, el primer pago. Tú tienes ahí. Es una manera de enseñarnos qué es el Espíritu para nosotros. Y como las demás cosas que hemos visto, como las demás bendiciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, pues tampoco usted determina cómo es esa garantía. Usted le dice, bueno, entonces no me des solo el Espíritu, dame otra garantía. No, es Dios quien quiere dar. Porque en definitiva, acuérdense que aquí es una gracia, no un merecimiento. Usted no merece nada. Quite de su lenguaje las palabras como el Señor me ha premiado, el Señor ha visto lo que he hecho y me ha recompensado. Porque todo lo recibimos por gracia. Todo lo recibimos por gracia, ¿correcto? ¿Está claro? Así que las arras, el pago inicial de Dios como garantía de lo que nos ha prometido por gracia, no de lo que yo me he ganado con mi sacrificio. Seguimos adelante. El sexto es la unción. La unción. Aquí tenemos el libro de Primera de Juan. En Primera de Juan, allí en el capítulo 2, versículo 20 y después también el 27 y demás. Pero tengo otros pasajes, pero voy a ir rápido con el 20, después me voy a mover al 27. Dice la Biblia que nosotros fuimos ungidos. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Después más adelante, en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. La unción del Espíritu Santo. Y no es mentira, nos enseña todas las cosas. Yo digo eso. Nosotros vamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta que la unción era algo muy importante en el pueblo de Israel. Tiene que ver con consagración, con guía a la verdad, escogido como rey y sacerdotes para Dios. En el Antiguo Testamento, la consagración por la unción era algo que se hacía continuamente, especialmente reyes y sacerdotes. David fue ungido, ¿recuerdan? También lo hizo Saúl. Los reyes eran ungidos con aceite, que era un símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo de la Biblia es el aceite. Eran ungidos. Los sacerdotes también. ¿Usted recuerda el pasaje famoso que nos gusta mucho leer, el Salmo 133, cuando habla de la barba de Aarón, que el aceite baja sobre la barba hasta su vestidura? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. La unción del sacerdote, ¿ves? La Biblia nos cuenta cómo fueron ungidos los sacerdotes en el Antiguo
Testamento. Miren, le tocaban con aceite la oreja, el lóbulo de la oreja, el dedo pulgar de la mano derecha y la izquierda y de los pies. Era la unción, o sea, todo lo que oyes, todo lo que haces, por donde andas en Dios, todo el tiempo. Entonces, un sermón sobre eso, ¿verdad? Me gusta, un día lo voy a predicar porque, entre ustedes, porque me gusta. Lo prediqué hace más de 20 años, pero me gusta mucho. Bueno, la unción, nosotros vemos que nosotros en la Biblia, ahora la Biblia nos llama que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes. Búsqueme Apocalipsis 1:6 y 5:10, lo vamos a ver allí. En el Antiguo Testamento esta unción era ceremonial, pero esta ceremonia significaba que esta persona había sido separada por Dios para esa función. Separada por Dios para esa función. Ahora, nosotros, tengo otros pasajes aquí, pero no los puedo buscar, ¿no? El Salmo 26, 28:8, ya tengo el tiempo, ya estoy contra tiempo ya. Pero vamos a ver en Apocalipsis ahí 1:6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los creyentes somos reyes y sacerdotes para Dios. También lo dice en el 5:10. ¿Quién lo tiene? Así mismo. Reyes. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué? Y reinaremos. O sea que nosotros hemos recibido la unción. Y déjeme decirle, cuando uno va aquí a Primera de Juan, que no quiero enfatizar en eso, está hablando del anticristo. Y cómo las personas pueden caer en la trampa del anticristo y no entendían. Pero nosotros hemos recibido la unción. Aclara Juan. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a la verdad. Porque fuimos seleccionados. Fuimos apartados. Mira, una de las funciones del Espíritu Santo más importante es santificar. Ahorita estamos hablando si purificar o santificar. Es que purificar y santificar son dos cosas distintas en la Biblia. En la Biblia la purificación dice que es con sangre. Nada se purifica si no es con sangre. Dice Juan también, Juan lo dice, con sangre. Ahora, sin embargo, la Biblia habla de la purificación por medio de la palabra de Dios. Pero no porque esa palabra de Dios no fue llegada a nosotros con sangre. Con la sangre de Cristo, Cristo ganó con su sangre y nos dejó la palabra para que nos guíe a Cristo. O sea que la palabra es como una guía a Cristo. Pero el Espíritu santifica. La purificación es limpieza de pecado. Eso lo hace Cristo en la cruz. La santificación es apartar al salvo para Dios. Te apartó. Somos santos para Dios. Él nos apartó para Dios. O sea que eso no es algo que usted creyó, usted está apartado para Dios. Y empieza un proceso de santificación, de perfeccionamiento para usted, de vivir apartado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, y nosotros lo creemos, cuando yo tengo en mente un pecado, ¿quién es el que está hablándome y diciéndome, no lo hagas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reprende, dice la Biblia. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el fuego de Dios, al apagar ese fuego, que nos está diciendo, oye, y el Espíritu Santo como fuego, lo hablamos en un capítulo, no, el combustible del Espíritu Santo soy yo. El combustible del fuego del Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Él es su propio combustible. Si fuera yo me gasto y se apagó el Espíritu. Pero el punto es, el Espíritu como fuego, yo soy el caldero de arriba. Yo tengo que estar sobre el fuego. Si yo me aparto, no quiero buscar de Dios, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, yo empiezo a apagar la voz del Espíritu que me está hablando a mí. Ya cada vez, dice la Biblia, está cauterizada la conciencia a veces de las personas. Ya no oyen al Espíritu. Bueno, hay muchas cosas para debatir, pero tenemos la unción del Espíritu. Y lo último, ya ahora sigamos aquí, es la llenura o la plenitud. Efesios 5:18, ¿alguien me ayuda? En Efesios hay varios pasajes sobre este tema. También el 3:19, el 1:23. Búsqueme, ¿qué dice el 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Y qué dice en el capítulo 3, versículo 19? Y reconocer
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud, llenos de toda la plenitud. Por eso llenura y plenitud también se hace. Aunque plenitud es una palabra que hay dos palabras griegas en la Biblia. Pleroma creo que es una, que es otra plenitud. Pero la plenitud es llenura, esta es llenura. Bueno, no quiero ahora poner mi memoria que a veces me confundo. Y el capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice también? El mismo Efesios. ¿Quién lo tiene? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. La plenitud de Dios. Ahora este es el Espíritu Santo. Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es el mismo capítulo 14 de Juan. Porque en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 16, el Señor dice de esta manera. Me fui para el 15. El capítulo 14 de Juan, Juan 14, 16. Dice la Escritura, aquí me pasé para acá, ya, perdón. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Como el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Él no quiere estar ahí con algo decorativo. Él quiere que tu vida esté rendida a Él y que Él tenga el control de tu vida. Y ahí es donde entra la llenura del Espíritu. Cuando el apóstol dice, no os embriaguéis con vino, porque la persona que se embriaga con vino pierde el control de sí mismo. El embriagado, el borracho, como decimos nosotros, no tiene, al otro día se entera que hizo cosas que dice, yo no sabía, yo ya no tenía control de mí mismo, yo perdí todo control de mi propia vida, de mi frase, de lo que decía, de lo que no decía. Bueno, pues en lugar de eso que es negativo, llénate del Espíritu para que el Espíritu tome control de todo. Jesús lo que está prometiendo es que el Espíritu moraría en los creyentes, sería su residencia para siempre allí y quería tomar decisiones. Es importante distinguir entre la morada y la llenura, hermano. La morada permanente del Espíritu no es solo un asunto de pocos creyentes, es de todos los creyentes. O sea, todos los cristianos tienen la morada, pero la llenura, no todos los cristianos la tienen. Porque mientras estuvimos hablando que las 6 cosas que mencionamos anteriormente no dependían de nosotros, la llenura sí depende de nosotros. El bautismo, la morada, las arras, el sello, los dones, eso lo da Dios y punto. Pero en la llenura Él dice, sed llenos. Eso se nos manda a nosotros. Ya que nosotros tenemos al Espíritu morando en nosotros, ya que el Espíritu Santo en nosotros es Dios con nosotros, ya que nosotros tenemos la garantía, todo eso, pues entonces ahora tú, como creyente, tienes el deber de ser lleno. Yo me pregunto siempre si es correcto decirle a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu. ¿Creen que sea correcto? Yo a veces me pregunto, porque lo que Dios me está diciendo es, ¿se lleno tú? Es lo que está diciendo eso. Ni siquiera le decimos, podemos decir al Espíritu Santo venga a morar en mí, no, eso ya está hecho. Eso no lo controlo yo. Eso cuando yo creí en Cristo le di entrada al Espíritu. El Espíritu mora en mí. Así que la morada permanente del Espíritu es para todos los cristianos, pero la llenura es diferente. Es un contraste que hay ahí con el orden, con la orden de la llenura del Espíritu que nosotros encontramos ahí en Efesios 5:18. Debemos estar voy a leer aquí ahora porque esto lo tomé y me pareció interesante. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo que Él pueda poseernos por completo. En ese sentido es ser lleno. O sea, tú buscas esa llenura. ¿Cómo? Siendo espiritual. Tú tienes que leer la Escritura. La Escritura fue revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Él quiere que tú conozcas la Escritura. Además, el Espíritu Santo es quien reveló la Biblia. Es quien inspiró a los escritores de la Biblia. Y es quien ilumina al creyente cuando lee la Biblia. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual entiende todo. Porque el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual nos ayuda a entender. Nos da la mente de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es quien quiere que tú te llenes del conocimiento de la palabra de Dios. Pero tú tienes que leerla. Eso no es como en Matrix,
que le pusieron un tubo al tipo aquí, era karateca y sabía 5 idiomas, todos los idiomas. No, eso es dedicación tuya. Yo voy a ser una persona que va a escudriñar la Escritura, voy a leer la Escritura. También es cuestión de oración. No le digas al Señor, Señor, dame tu oración. Tú no puedes pedir eso, tú tienes que orar. Tú tienes que orar, tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, tu espiritualidad es la que va a contar para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Para que tú tengas el bautismo, no cuentas tú. Tú contaste cuando tú creíste en Cristo. Si tú dijiste al Señor, me arrepiento de mis pecados, y yo te acepto como Salvador, y tú eres cristiano, yo creo que todos los que estamos aquí lo somos, usted tiene bautismo, morada, sello, arras, usted tiene todo eso. Pero la llenura la tiene que buscar usted. La llenura y la plenitud del Espíritu es algo que usted tiene que trabajar en Él. Usted tiene que trabajar en Él. La Biblia nos dice en Romanos 5:9 y Efesios 1 del 3 al 13 afirma que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también Él puede ser contristado porque tú no estás con la llenura. Su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Incluso también lo dice 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando nosotros permitimos que eso suceda, nosotros no estamos experimentando la llenura del Espíritu. Y por tanto, nosotros no estamos dejando al Espíritu obrar con su poder en nosotros. No estamos permitiendo al Espíritu obrar con su poder en nosotros. El ser lleno del Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Es el quitarte tú para darle lugar a Él. Es el no pensar que lo que te pide es mucho, sino decir, si tú me lo pides, lo haré. Implica solamente lo interior y se refleja en lo exterior. Relación con Dios interior, estilo de vida exterior. Concluyo, hermano. Conocer las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, a mí como cristiano me hizo mucho bien. Saber que había cosas que Dios me ha dado y punto. Y nadie me las puede quitar. Nadie me las arrebatará. Yo tengo la herencia porque tengo una garantía que me dieron con el Espíritu Santo. Yo soy hijo, el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Yo tengo la morada del Espíritu Santo. Yo tengo en mí el sello del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver esa realidad de que Dios mora en mí, me ha sellado, me ha dado dones espirituales, es una garantía. Él me ha ungido, me ha separado para ser yo un santo, para ser un rey, un sacerdote para Él. Soy escogido por Dios. Ahora, la llenura, por favor, esa me toca. Me toca a mí. ¿Qué vamos a hacer? Este retiro es la oportunidad primaria ahora en este momento que Dios está poniendo delante de ti. Dios ha inspirado a los líderes de este retiro a que fuera un retiro espiritual. Tuvimos un retiro de talleres el año pasado, tuvimos muchos talleres, pero este retiro es para pasar tiempo con Dios, tiempo a solas con Dios, tiempo en el silencio de Dios, para orar, meditar, ayunar, porque nosotros necesitamos eso, para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esa es su elección, pero déjeme decirle algo. Si usted elige ser lleno, recuérdese algo. Si usted le dice al Señor, lléname con tu Espíritu, y yo voy a buscar la llenura, usted está diciendo, renuncio a mí para entregarme a ti. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que yo cada vez sea menos dentro de mí mismo para que Él esté ahí. Es necesario quitarme yo del trono de mi corazón para que Él sea el que esté en mi corazón. Así que usted corre un peligro si quiere ser lleno del Espíritu. Usted corre el peligro de que Dios sea quien controle tu vida a partir de ahora. Y cuando digo peligro para tu egoísmo, peligro para tu autosuficiencia, peligro para creerte que tú crees que puedes hacer todo y que tienes todas las capacidades. Ahora, voy a ponerlo positivamente, que es como eso. Usted va a tener la gran bendición de saber que alguien dirige su vida de una manera diferente. Voy a terminar con una historia, con una ilustración que hace en mi experiencia con Dios. Usted puede llegar a una ciudad nueva, ahora están los GPS, antes no había eso. Usted puede llegar a una ciudad y rentar un carro, cuando no había GPS, vamos a pensar. Y usted puede hacer varias cosas.
Usted puede rentar el carro y coger un mapa para poder ir a los lugares. Quiero ir a tal lugar y coger un mapa. Vas a tener que estar parando, como hacían los turistas antes, preguntaban, ¿dónde es por aquí? ¿Por dónde encuentro esto? Y las personas te indicaban que tú podías llegar al lugar. Una segunda cosa que tú podías hacer era mucho mejor, y era buscarte un guía turístico que se sienta al lado tuyo en el carro, y tú le dices, yo quiero ir a tal lugar, y dice, ok, dale por ahí. Ahora ahí en la esquina aquella, toma derecha, y en la otra toma izquierda, y él te va a ir indicando por dónde ir. Pero hay una tercera que es mucho mejor, que es que usted le diga al guía, oye, ¿por qué no conduces el carro tuyo y yo me voy a sentar aquí al lado? Porque yo quiero disfrutar de la ciudad. Y el hombre sabe a dónde ir y te va a llevar hasta el lugar. Y tú, en el camino tú te descuidas porque sabes que él sabe a dónde ir. Y tú lo que haces es disfrutar del paisaje, disfrutar, preguntar, ¿y este edificio? Y disfrutar, porque lo vas manejando, no puedes disfrutar de nada de eso. Lo mismo en la vida cristiana. Usted puede caminar en la vida cristiana, ir en la vida cristiana con la Biblia guiándote por el mapa. Y eso puede cometer muchos errores, va a tener que estar preguntando y preguntando para llegar al lugar correcto. Usted puede conducir usted su vida y preguntarle a cada rato a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? O oriéntame, llévame. O usted puede decirle al Espíritu Santo, oye, toma el timón de mi vida. Toma el control de mi vida. Yo voy a disfrutar el viaje. Yo voy a disfrutar contigo, voy a disfrutar de ser tu hijo. Hermano, que este retiro sea el comienzo o el recomienzo, el nuevo comienzo de una relación espiritual donde usted busque lo que usted tiene como responsabilidad, ser llenos de toda la plenitud de Dios por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios, te glorificamos, Padre. Hemos estado estudiando estas 7 manifestaciones del Espíritu y hemos aprendido esta verdad, Dios, que tú nos has dado el Espíritu Santo y que nos dijiste incluso que por medio de Jesús que nos convenía tenerlo. Y tantas bendiciones ha traído a nuestras vidas. Pero ahora Él que mora en nosotros, que somos templo, Él quiere tener llenura. Él quiere llenar todo el espacio, como la nube que descendió en el templo, llenándolo todo. Que los de allí, los sacerdotes, no podían ministrar porque no podían ver, porque la nube lo había llenado todo. Oh Dios, tú llénanos. Que esta oportunidad nosotros la aprovechemos. Este tiempo a solas, este tiempo en este lugar, retirado del mundo alrededor, para conectarnos nuevamente contigo y buscar ser esos hombres que tú quieres que seamos, llenos del Espíritu Santo. Gracias, Dios. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. ¿Quién se está edificando esta noche? ¿Quién está recibiendo plenamente lo que Dios trae para ti?